Los gigantes de la Patagonia, bueno, el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, está entre medio también doña Javiera Carrera, la vida secreta de Arturo Prat. Hay hartos capítulos que podemos hablar acerca de mitos, leyendas, historias, misterios. ¿Quién es un misterio? Jaime Coloma, que ya lo veo conectado y que además sin problemas de internet, al parecer. Mira, BTR hoy día se ha portado pésimo, Yerko, yo lo quiero advertir desde ya. Y si a eso no tan solo contigo. Si a eso le sumamos que ustedes me censuran y de repente me sacan del aire, bueno, esto puede ser muy complejo. Pero ¿Tú no crees? De participar, me encantan los miércoles porque además está gente que quiero mucho ahí con nosotros y además porque me parece que conversar en estos momentos de cuarentena como a la leña de una fogata, contando nuestras historias y nuestras experiencias, es maravilloso. Me parece que es una instancia comunicacional y ritualística preciosa que todos tarde o temprano hemos vivido en algún momento de nuestra vida o vamos a vivir. Entonces, reconocido actor chileno y que ya está conectado en Conjuros de Medianoche, usted lo puede ver acá a través del Carro TV, don Gabriel Prieto, mis respetos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, chicos, gusto saludarlos, gusto de encontrarme con Jaime después de tanto tiempo ahí que, bueno, Jaime, nos conocemos de la universidad, de tan antiguo como eso, ¿no? Por ahí, pues. Absolutamente, es más, yo lo conocemos incluso de antes, porque Gabriel, tú... De la época de la Quintrala, ¿no? Más o menos. Rodrigo, trabajaba mucho con mi papá, pues, entonces... Exacto, bueno, tu papá, gran psicólogo, tu papá psicólogo, sí, pues no es psiquiatra el de Jaime, psicólogo. No, psicólogo psicoanalista. Exacto, psicoanalista, bueno. Claro, el papá de Jaime, que se llama Jaime, gran psicólogo, fue profesor nuestro en la escuela de teatro. Después nosotros le pedimos asesoría en muchas de las obras que hicimos con Teatro Aparte. Jaime nos asesoró, incluso nosotros le leíamos las obras a él antes de como hacer un focus group del punto. Y fue, no te explico lo valioso que ha sido el aporte de Jaime Coloma Senior a nuestro grupo. Y de ahí la frase, es chico el mundo, que la ocupa harta gente, ¿no? Es bien chico el mundo, ¿no? Un hombre grande, guionista y además amante del cine, está pronto a lanzar su película, nos va a ir contando en el periodo del tiempo, además de qué se trata. Don Leo Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, encantado nuevamente de estar presente junto a todos los que nos están viendo para poder compartir algunas historias y por supuesto compartir con todos estos amigos maravillosos de siempre. Muchas gracias. Estos temas que en verdad apasionan. Así que gracias a todos. ¿Será que la cordillera de los Andes, con la belleza natural, el antepasado, los rituales, bueno, los diaguitas, los mapuches, tanta información que había hasta la conquista misma, que hoy día, bueno, vamos tratando de ir mezclándonos cada vez de manera más inteligente, pero tenemos harto que decir acá, Jaime Coloma, en Chile, y no tan solo en Chile, en este planeta. Yo creo que el mundo del mito, la leyenda, el mito vivo, la religión también, que uno tiene que hacer distinciones entre las religiones que de una manera peyorativa las han transformado en mitologías, pero que finalmente son religiones, son instancias preciosas que hablan de la magia del ser humano, de la cultura, y que además se constituyen de manera muy potente, porque, como decía al principio, a todos en algún momento de nuestras vidas nos han pasado situaciones por lo bajo extrañas, que quizás el día de mañana puede tener explicaciones, sí, pero que cuando las hemos vivido han sido muy extrañas y las atesoramos como tales, como instancias muy complejas, ¿no? Exacto. Yo estoy para adentro todavía. Gracias, Gabriel, porque ayer se quedó callado. Es que estoy impactado por las cosas que estoy escuchando, no puedo hablar. Necesito más información de que Leo me dé como para cerrar porque mira, yo voy a ser bien honesto. A ver, cuando estamos hablando de mito, por ejemplo, también vamos a hablar del mito de no sé, porque somos los jaguares de Sudamérica, o el mito de, no sé, estoy hablando, o de mitos más bien que tienen que ver como con lo religioso, como para entrar en el tema. Yo creo que aquí en el fondo tenemos que compartir alguna experiencia, ¿no? Yo creo que todo en el fondo, y la gente que también nos está viendo, ha tenido algo extraño
que va más allá, digamos, ¿no? Como del entendimiento, o sea, más allá de la mitología y las leyendas que nos dan para conversar eternamente, sería súper interesante también que nosotros conversáramos un poco eso también, o sea, las experiencias que de repente nos han impactado, misteriosa, inexplicable, lo inexplicable como concepto. Ahora, no nos sorprendamos porque, por ejemplo, un héroe que hoy día es reconocido en Chile, por ejemplo, que es Arturo Prat, ¿no? Y que tiene tanto que hoy día se desconoce, que un poco, si lo llevamos a tiempos más actuales, de hecho, la premio Nobel, Gabriela Mistral, tremenda mujer de este lugar del planeta, como también hay tanta historia que se va tejiendo en torno a grandes personajes que en definitiva quizás tuvieron acceso a mayor información y que no se sorprendieron. Hoy día el miedo trae sometimiento. Escuchaba a la epidemióloga Paola Salas, como ella también, epidemióloga, doctora en salud pública, decía, yo veo con no tan buenos ojos esto de la hibernación, quizás no es la manera, a la gente hay que tratar de hoy día decirle, ¿saben qué? Intentamos en qué momento de la historia del planeta estamos. Entonces siento que se tiende a subestimar a la gente y eso es un grave error del ser humano, Jaime Coloma. Bueno, ahí entra de plano un poco lo que plantea Gabriel, más allá de que le voy a contestar su pregunta. Entiendo, Gabriel, que no vamos a hablar de mitos socioculturales, económicos, como los jaguares de Latinoamérica, sí. Pero sí me voy a aprovechar de tu cuña para contestar un poco lo que dice Yerko, porque creo que justamente el trabajar con el miedo tiene que ver también con la construcción de una sociedad que no, por un lado, no solamente no ha visto sus raíces mitológicas, religiosas de los pueblos originarios y sus propias leyendas, sino que además es una sociedad tremendamente, en muchos aspectos, poco educada respecto a ciertas cosas. Y desde ese punto de vista, obviamente nos enfrentamos a una sociedad que la autorregulación no se puede generar, y lamentablemente frente a ese tipo de instancias, trabajar con el miedo, que para mí es una torpeza, pero trabajar con el miedo puede ser una manera fácil de controlar a la sociedad, cuando yo personalmente creo que uno tiene que trabajar con la educación, uno tiene que educar a la sociedad. Pero nos estamos yendo para otro tema que tiene que ver con lo que ustedes quieren hablar, que tiene que ver con los mitos, las leyendas, me imagino los fantasmas, los avistamientos ovnis, si hay algún pie grande aquí en nuestro país. Yo tengo que hacer una pregunta. Yerko, tú por allá que estás en un lugar que es realmente maravilloso, con una conexión y una energía increíble, ¿algún avistamiento, algo extraño que te haya llamado la atención o que hayas escuchado, por ejemplo? Lo conté hace unos días, el tema del tuetué, por ejemplo, que es una historia, tiene otros nombres también, que es una historia bien interesante y que se da harto, por ejemplo, en Salamanca, que yo en la comuna de Salamanca aprovecho de mandarle cariñosos saludos para allá. Hay harta historia, está la bruja, la cueva de los brujos, ¿no? La Raje Manquegua, hay hartos lugares donde la aquelarre, donde me encantaría contar una historia, pero en definitiva tiene que ver con, no voy a dar nombre, pero rituales que eran parte, porque probablemente les tocó nacer en un lugar de Chile, en donde hablar de rituales, no era tan extraño. Y sin embargo la gente hoy día es como un tema normal, creo yo. Y fíjate cómo de manera tan sencilla la gente podía con vela, con la utilización de libros. O sea, hoy día es mucho lo que desconocemos, insisto. Y creo que se conecta con todo lo que vamos hablando. Creo que no está desconectado. Creo que hoy día la historia, los cuentos, los mitos, las leyendas se van armando precisamente de épocas, como por ejemplo ahora que esto habría sido magia quizá en cualquier época, lo que estamos haciendo, esta conexión de no cuerpo físico en el 2021, evidentemente que hemos evolucionado y también tenemos que ver el proceso así. O sea, cuando hablamos de un Arturo Prat que era espiritista, que incluso hoy día lo desconocemos en gran parte, pero ojo, llega a ser un héroe que marca la historia de Chile. O sea, Arturo Prat queda la historia, hay hartos que están en esa misma época y en esa misma historia y que también se les respeta harto, pero curiosamente el que se quiso lanzar el espiritismo, saber más quién era Allan Kardec, termina siendo recordado hasta el día de hoy, Arturo Prat, que hoy día evidentemente que le damos poco espacio a la espiritualidad de las personas. Se le damos porque en definitiva en algún momento ya lo terminan vendiendo por locos, ¿no? Y la ciencia le ha costado en ese sentido.
y ahí hay varios que son referentes interesantes. Brian Weiss, por ejemplo, de un psiquiatra reconocido, con muchas vías, muchos maestros que se atreven a salir de este círculo de la ciencia que de repente no es que lo busque limitar, sino que tiene que ser la ciencia cierta. Sí, bueno, yo mira, ahora creo que estoy enchufando algo, disculpen. Sí. Es que yo necesito escuchar para poder... Sí, claro. Inspirarte. No, es que, a ver, respecto a lo que, bueno, lo que ha dicho Yerko, Jaime y Leo, claro, yo creo que en este momento de la pandemia y todo esto, que es una cosa absolutamente sin precedente alguno en la vida de cualquier ser humano que está vivo. Yo creo que esto ni siquiera nuestros abuelos vivieron algo similar. Nadie. Ni siquiera una guerra tuvo estas circunstancias de ser realmente una cuestión a nivel mundial, digamos. Y claro, yo creo que lo que está pasando hacia nivel de mito es que yo creo que la gente, producto de lo que está pasando, se está acercando cada vez más justamente a la cosa inexplicable, a lo que no tiene explicación científica. La gente está buscando respuestas en otros lados. La gente necesita, no sé si llamarlo un salvavidas, pero necesita creer en algo que es más allá de lo concreto, porque lo concreto, la realidad concreta es tan espantosa. Vemos cada día las cifras que son miles y miles y millones de infectados y miles de muertos en todo el mundo, y o sea, es una cosa tan pavorosa que la gente dice esto, o sea, si no me aferro a algo que no veo ni puedo entender, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que claramente ahí hay una necesidad atávica, ancestral del ser humano, que en estos tiempos fluye algo muy inentendible, muy de la cosa muy ancestral del ser humano, que es esa cosa previa al pensamiento, ¿cachai? Como la necesidad de sobrevivir de alguna manera, creer algo que no se puede explicar, en algo más allá de lo concreto. Eso, un poco, digamos. No dije una pregunta. Estuviste notable, Gabriel, notable. Perfecto, de hecho te llegó hasta cariño. Mira, dice, hola, saludos desde Machalí. Hola, Gabito, un gran abrazo. Bueno, a Jaime también, me encanta este espacio, dice Cecilia Concha. No sé, hay gente que en definitiva hoy día, bueno, y además parte de lo que tenemos que hacer acá en el Carro TV, que era lo que decía Jaime hace un rato, es una noche de fogata, más allá que algunos de ustedes sean dispersos y nosotros felices de escuchar, porque el mensaje, el universo siempre algo te tiene que... Fogata, Yerko, la dispersión, los números. Pero la diversidad, Jaime Coloma, aprovechando que tú también haces harto y diversos programas hoy día a través de internet. Bueno, tipo, hago historia mapuche, sí, efectivamente, hago y buenísimo del mundo mapuche, que es maravilloso, todos los jueves a las 7 de la tarde, por si acaso. Perfecto. Y yo hago el programa de Conjuros de Medianoche de tarot y numerología todos los viernes de 11 a 2. Y Leo Germán, que estaba levantando... ¿Qué hace el programa Gabriel de tarot y todas esas cosas de Conjuro a Medianoche? Pero viejo, tú tienes que estar, tú no tienes que dar. O sea, ¿no lo has visto? Sí, no, pero no, pero es que yo soy el conductor del programa. Las que se usan ahí son las dos brujas, la Fran y la Lu, y yo estoy ahí yo hago como el nexo entre el público y ellas, ¿cachai? Pero prometo que al final de la temporada voy a saber muchas más cosas. No, sí, claro. Leo Germán quiere precisamente en esta noche, donde estamos recibiendo comentarios a través de YouTube, usted se puede suscribir, y también a través del Facebook del Carro TV. Leo Germán. Sí, yo no quiero dejar pasar, para ir ya como enfocándonos y enrolando obviamente la conversación, no quiero dejar pasar este momento, claro, de preguntarle a Gabriel, a don Gabriel, si ha tenido experiencias. No. Que ahí me siento como de 85 años. No. Don Gabriel, te vamos a decir don Gabriel. Estimado ancestro. No, quiero saber si no sé, en el teatro, en algún momento les habrá pasado, porque yo bueno, como cineasta también me ha tocado conversar con algunos actores, actrices, y de repente han tenido algunas experiencias medias paranormales, medias misteriosas en los teatros, en los lugares donde están ensayando, donde estrenan, etc. ¿Usted tiene alguna experiencia con eso? Mira, a ver, hay de las dos cosas. Por un lado hay experiencia, pero también el gremio de los actores es un gremio
que tiene que ver algo con eso, que somos un gremio valga la redundancia, súper supersticioso, ¿cachai? O sea, nosotros en el teatro hay cosas que además uno las adquiere no porque uno necesariamente las crea, pero si tú en un teatro se te ocurre decir el nombre de la bicha que repta, te pueden matar, o sea, ¿me entiendes tú? O abrir un paraguas en el escenario, usar color amarillo, o tejer, porque han pasado muchas cosas en la historia del teatro que uno mejor dice, mira, yo en lo personal no creo mucho, pero ni cagando voy a hacer algo para que mis compañeros de escena se pongan Perú. Y claro, yo no termina creyendo, o sea, yo ahora, si alguien hace cualquiera de esas cosas, yo soy el primero en decirle, ¿cómo se te ocurre? O sea, porque es demasiado heavy, po. O sea, ya se creó ahí y ese es un mito, por ejemplo, que es que nadie se atreve a romper, porque la gente que lo ha roto ha tenido consecuencias muy heavy, o sea, muy importantes. Si quieren, después puedo contar un par de anécdotas respecto a eso. Bueno, y además Jaime. No, que quería retomar un poco lo que decía Gabriel, la pregunta de Leo, que me parece súper entretenido, porque a mí me pasó, yo la primera carrera que estudié, lo he dicho muchas veces y la gente sabe, fue diseño teatral, me titulé de hecho de diseñador teatral, y en diseño teatral mi tesis yo la hice en una ópera que se llama Il Macbetto, de Verdi, que está basada en una obra de teatro que se supone la obra maldita. De hecho, no se habla de la obra, solamente se dice, le llama The Scottish Play o la obra escocesa. Que todos sabemos a qué se refiere. Exacto, tampoco se menciona al personaje femenino. Ajá. Y la verdad es que ese día, el día que yo me hizo mi hermana mayor, que tú conoces también, Gabriel, la Carmen Julia, ella me ayudó con la corrección de texto. Una de las cosas que salía era que había ciertos días que no se podía hablar de la obra, y en general no se podía hablar de cosas vinculadas a lo paranormal. Y este era un día sábado, se supone que los sábados no se pueden hablar de ese tipo de cosas, y la verdad es que nos pasaron cosas realmente sorprendentes. Pero no quiero profundizar ahí porque quiero tomar otra cosa que tiene que ver con lo que decía Leo. Mi hermana menor, que Gabriel también la conoce, la Leo, estaba trabajando en una obra de Gabriel. Claro, la Leito, que es pianista, estaba trabajando en una obra de Andrés Pérez que se llamaba Madame de Sade, donde estaba, si no me mal no recuerdo, bueno, había harta gente, el Ramón Yao, estaba el Manuel Peña, creo que era, bueno, no recuerdo, pero mucha gente. Y un día había una escena donde aparecía la villana de la obra, que es Madame de Saint-Fond, y la música era una música muy espectacular, con un juego de luces muy potente. Terminó la obra, se van todos los actores, se queda mi hermana con una persona de sonido y con otra persona ahí. Mi hermana estaba a cargo de la música y también tocaba piano en escena. Y llega mi cuñado, que bueno, ahora falleció, digamos, lamentablemente, a buscarla. Y entonces en un minuto están hablando de la obra y están hablando de cosas raras relacionadas con la Madame de Sade. Y de la nada, de repente empieza la música que está grabada de la Madame de Saint-Fond con el juego de luces de Madame de Saint-Fond. Wow. Entonces mi cuñado que era veterinario y que era más como ¿cómo se podría decir? Más escéptico, empieza a buscar de dónde está, porque dice, esto tiene que haber sido algo que se conectó claro. Mal, que se conectó mal, no sé qué cosa. Y empieza a buscar con el alambre, digamos, el cable, empieza a buscar, y el cable llega a donde estaba él sentado, y estaba desenchufado. Oh. Bueno, mi hermana, mi cuñado, el otro joven de sonido y el otro joven salieron arrancando. Esto fue en el trolley, lo hacían en el trolley, ahí no me acuerdo dónde queda el trolley, pero en el centro de Santiago, y salieron rascados, cerraron todo, después le contaron a Andrés hizo su medio, Andrés Pérez, y todo el cuento. A raíz de lo que tú preguntabas, Leo, que parece ser que en el teatro hay ciertas obras o ciertas dinámicas que son tremendamente cargadas y que pasan cosas malas. Bueno, mira, Gabriel Prieto, por favor. Quiero contar una anécdota que, mira, dura como 25 minutos nomás, pero pero la voy a contar en 15. No, mira, aportando lo que acaba de decir Jaime, hace 40 yo soy bien bueno para las fechas, hace 43 años, si no me equivoco,
se iba a estrenar, de hecho, en el Teatro de la Universidad Católica, estoy hablando del año 1977, 2 años antes de que yo entrara a estudiar teatro ahí, una obra muy famosa de Marco Antonio de la Parra que se llama Lo crudo, lo cocido y lo podrido, ¿ya? Estamos hablando de tiempo de dictadura, era una obra súper contestataria, qué sé yo, pero se logró, no se supo cómo se logró que en ese momento las autoridades que eran militares dejaran que se estrenara la obra. Y uno de los actores, no voy a decir nombre de nadie para no perjudicar a nadie, no creía en las supersticiones. Entonces, otro de los actores dijo, oye, esta cuestión es impresionante que hayan dejado dar la obra. Y porque da la circunstancia, bueno, la cagó. Ojalá que no la corten, ojalá que no la prohíban después que la vean, no sé. Y uno de los actores que era el que no creía en nada dijo, ay, ¿qué te importa, weón? Que la corte, que no la corten. Mira, para que veáis que estas cuestiones son puras, ¿cómo se llama? Es pura superstición. Voy a decir la palabra que es el bicho que repta, que creo que no lo digamos acá, pero todos se imaginan cuál es, el que tentó a la Eva con la manzana. Yo escuchaba que era y como que hay todo un ritual para cuando alguien lo dice, como que hay toda una cosa. Exacto, de vuelta, y que todos hacemos así, y que o sea, tú lo podés decir en la calle si querís, pero en un teatro, eso es... No, claro. O sea, cero posibilidad. Y viene este actor y dijo, mira, para que veas tú que esta obra no va a pasar nada, porque ya la dejaron dar, así que, y el weón viene y se empieza a correr por todo el teatro que tenía platea alta y baja en esa época, y empieza a decir el nombre de la bicha, platea alta, platea baja, arriba al escenario, se subía, se bajaba, y el otro actor desesperado, cállate, weón, cállate, por favor, no digas más. No pasó nada. Bueno, esa misma noche es el estreno oficial de la obra en el Teatro de la Católica, se hace la obra, y al otro día llega comunicado de la rectoría diciendo que la obra se cierra porque no se puede dar una obra así, porque es una obra que atenta contra la moral, las buenas costumbres. O sea, tú comprenderás que a ese actor quedó hablando así, después porque le cortaron los cocos, por lo menos. Bueno, y así se van tejiendo historias en Chile, digo Germán. Claro, y como esa hay muchas más, ¿me entiendes? De anécdotas que no hay que desafiar el mito. El mito tiene su fuerza, po, ¿cachai? Es como Tutankamón, pues, bueno, o sea, que el que abra mi tumba, bueno, y ya vemos cómo terminaron todos los Carbon y Howard, no sé cuánto, toda esa gente, pues. Yo quería complementar un poco. Ustedes saben que a mí me encanta estar estudiando, tengo siempre algún librito para poder mostrar, y yo ya les contaba un poquito antes, tengo un libro acá que se llama La historia de los fantasmas, 500 años buscando pruebas, de Roger Clark. Es súper interesante. Habla acerca de, más que nada, como fantasmas ingleses y todo. Ustedes saben que Inglaterra tiene una tradición hermosa, exacto, gigante, ancestral, con este tipo de seres. Y acá, por ejemplo, dice una cosa así cortita, dice taxonomía de los fantasmas. Y aquí hay como una línea, perfecto, una lista de tipos de fantasmas. ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Estuvieron ahí metiéndose, pero no han podido, así que todo bien, vamos bien. Por ejemplo, hay una pequeña lista que dice elementales, poltergeist, fantasmas históricos o tradicionales, manifestaciones de impronta mentales, apariciones relacionadas con situaciones de crisis o cercanas a la muerte, saltos en el tiempo, fantasmas de los vivos, objetos inanimados encantados. Eso como taxonomía de los fantasmas. Lo habla en este libro. Yo estoy empezando a leerlo, lo tengo hace un tiempo, pero ya estoy empezando a retomarlo, básicamente. Y es súper interesante, por ejemplo, los fantasmas de los vivos. Es como cuando tú pasas una crisis, un momento como, por ejemplo, un familiar, un accidente o algo, y de repente se aparece a la persona, digamos, al familiar, y no es que haya muerto, sino que simplemente tuvo un accidente y algo pasó. Entonces esa otra persona se conecta y hay muchas historias que tienen que ver con eso y de todos los como las historias de funeraria. Yo tengo una tía en Illapil, que le aprovecho mandar cariño a la tía Elvira, que tiene una funeraria, y ella tiene varias historias que van relacionadas con la muerte y precisamente cómo es que
la despierta, cuando tuvo 4 de la mañana, 5 de la mañana, cómo es que la energía de un momento a otro, o por los ventanales, o en su misma casa, y resulta que tiene que ver con fallecimiento. O sea, evidentemente que hay harto que no sabemos, hay harto de lo que no vemos también, la misma gravedad, Leo Kerman. Exacto. Sí. Ya doy el paso para allá, ya doy el paso para mis compañeros, pero justamente como hablaste de funeraria y todo este mundo, es un universo. O sea, ahí pasan cosas súper impresionantes. Yo tengo una gran amiga mexicana que está allá, que ella pasó por algo súper interesante de conversar, que fue que justamente ella en algún momento, hace un par de años, pierde a su mamá. Y muy dolida, ella obviamente pasa unos 2 meses en ese dolor, por decirlo así, y de repente estaba sin trabajo, porque en verdad no quería trabajar, en fin, no estaba mal, pero estaba en eso, y de repente una amiga le dice, oye, pero ¿qué estoy haciendo? No, estoy acá, pero hagamos algo, o sea, haz algo. Mira, te ofrezco esto, es un trabajo en una funeraria. Y como, pero como... O para subirte el ánimo, ¿sí? Claro, pero como administración, Entonces finalmente ella llega a este trabajo, cuento corto, se tiene que enfrentar a todo eso, evidentemente, pero ahí ella me empieza a contar un montón de historias que ella misma empieza a vivir, y me contó específicamente México. Iba gente muy pudiente, iba gente incluso de las maras, por ejemplo, o sea, iba de todo, era impresionante, narcotraficantes, de todo. Entonces todos tenían su historia, y en una en particular llega un matrimonio que el hijo joven, digamos, se había suicidado. Entonces la familia estaba fuera en un lugar, y estaba, digamos, ¿cómo se llama esto? Estaba el lugar donde estaba el cuerpo, por decirlo así, y estaba en ese lugar, estaba en un lugar especial, y la gente que estaba en la oficina, por las cámaras, ven a una persona al lado de este lugar, con el cuerpo, no se ve el rostro, pero esta persona que estaba así como apoyada, mirando a esta persona, y mal. Entonces va una de las personas a ver qué pasaba, y no había nadie. Y después vuelven, y se veía la persona en la cámara. O sea, se veía, pero en el lugar no había nadie, no había nada. Y va nuevamente esta persona, y bueno, evidentemente antes había visto algo del rostro de esta persona, entonces va, no ve a nadie, se da una vuelta, y de repente mira adentro donde está el cuerpo, y era la persona. Era el mismo rostro de la persona. Wow. Y ahí se va a la oficina, así obviamente muerta de susto, y ahí estuvieron conversando un montón de rato, y olvídate, pero eso era como una de las tantas cosas que pasaban todos los días en ese lugar. Bueno, y por algo que las historias se van quedando y van de un momento y se van traspasando. Creo que estamos en una época en donde hoy día la historia uno las puede ya darse cuenta que incluso están en otros lugares del planeta y son muy parecidas. Pero antes era el boca a boca nomás, Jaime Coloma. Las historias se iban, y esto es como el juego del teléfono, entonces también muchas de las historias terminan hoy de lo que sabemos muy distintas. Es como cuando decimos que la historia generalmente la cuentan los vencedores, ¿no? Que también va de la mano. Hay mucho que cortar en este planeta Tierra, y los días miércoles precisamente nosotros tenemos capítulos de diferentes cosas. El otro día nos juntamos con José Massa, tristemente Jaime Coloma no pudo estar, pero tuvo una conversación. Me sacaron, no tristemente, me sacaron. Tuvimos una conversación con el profe José Massa, el que está trabajando desde la astronomía, desde la ciencia, y ese capítulo ustedes lo pueden ver, está en el Carro TV, arriba en YouTube, te lo puede ver siempre. O Sixto Paz, que tiene harta historia. Entonces, en definitiva, vamos construyendo y vamos conociéndonos, reconociéndonos. Por lo mismo, hoy día Gabriel Prieto, reconocido actor de Chile que nos acompaña, nos va contando también más acerca de esto. Yo no sabía tanto que en el teatro, por ejemplo, hoy día me voy con una nueva información registrada, ¿no? Así como al favor, sí. Y gracias por decirlo, porque uno a veces mete la pata. No, el teatro somos, como te digo, terriblemente supersticiosos. O sea, yo diría que es uno de los lugares de trabajo donde más cábalas hay. Porque tú te puedes contar otra cosa, por ejemplo, el que yo delante me refería, que esto es básicamente más para las mujeres, por ejemplo, que no se puede tejer en el teatro.
que a las mujeres en general, sobre todo en las obras más largas, de repente, porque tú, bueno, y ya esa obra prácticamente no se hace, pero cuando se hacían clásicos, que había mucho elenco, había mucha gente que actuaba y después tenía una hora libre abajo en los camarines para tejer y después ya volvía a actuar y todo. En la obra María Estuardo, yo ya ahí era alumno, yo estaba en segundo año de la Escuela de Teatro en el año 1980, María Estuardo protagonizada por dos grandes actrices, íconos que ya no están con nosotros, la Marés González, que hacía de María Estuardo, y la Anita González, la de Sidere, que hacía de la reina Isabel I. Bueno, uno de los recuerdos maravillosos que tengo de haberlas visto actuar a ellas dos. Bueno, pero el cuento corto, la Ana González, bueno, eran unas obras eternas, duraban como 4 horas y media. No, de verdad, y no te exagero, tenían como 5 actos. Entonces, la Ana González actuaba en todo el primer acto y después el segundo acto no estaba, porque ahí estaba el acto de la María Estuardo. Entonces, eso duraba como 45 minutos y ahí la Anita se iba a tejer a su camarera. Le avisaban que tenía que volver a escena unos 10 minutos antes y ella estaba lista. Y siempre le decían, Anita, por favor no tejas en el teatro. Y ella, si no pasa nada más, gente de la experiencia que tenía. Y no teja. Nunca le hizo caso. Hasta que un día la está tejiendo y le avisan, Anita, hay que echar escena. Y ella entra a escena, pues, ya, listo. Y de repente entra a escena con este vestuario se imaginan la reina Isabel I, que eran esos vestuarios, ¿se acuerdan que eran gigantescos, llenos de cosas? El siglo de oro, la época, el reino isabelina, era 1600, qué sé yo. Y entra con este medio traje y de repente siente que los actores que estaban en el escenario y el público se empieza a reír. Imagínate, María Estuardo no era de todo menos divertida, era una tragedia. Una tragedia tremenda. A reír, y de repente está el Tito Noguera en la escena, y el Tito es súper tentado, y de repente ve a Tito Noguera que está así cagado de la risa, y era que la Anita González, sin darse cuenta, como este vestido era tan grande, tenía unas aplicaciones como de pedrería, sin saberlo, se le quedó pegada la bola de lana en el vestido. Entonces ella entró a escena y ella empezaba a caminar y la bola de lana hacía pong, pong, pong detrás de ella. Y caminaba y la gente, weón, cagada de la risa, porque imagínate, cosas de ese tipo, pues, así de que no hay que tentar a la suerte porque pasan esas cosas, ¿cachai? Exacto. Que fue muy divertido en ese caso, pero... No, pero hay otras historias muy dramáticas a raíz de... Sí, también, pues. Por ejemplo, cuando se estrenó por primera vez, entiendo, la obra a la que yo hacía referencia hace un rato, esta obra de Shakespeare, sí. la pieza escocesa, The Scottish Play, la protagonista que hacía el personaje principal femenino, murió decapitada, ¿no? En escena, no alcanzó a estrenar, por un problema que hubo en el escenario. Murió electrocutada. Lo tengo en mi tesis porque yo puse un anecdotario de por qué era una obra maldita. Entonces, claro, hay cosas que son muy dramáticas y otras que son divertidas, pero que en definitiva lo que uno entiende es que si uno cumple con ciertos con cierta ritualidad dentro del teatro, la obra va a tener algún momento de fracaso o algo va a pasar más dramático. Ahora, si la obra en sí misma tiene una carga potente, como esta obra que se plantea que lo que tiene de carga es que se hacen invocaciones más bien negativas y se hacen hechizos más bien complejos, que son reales, digamos. Claro, ahí la carga es negativa todo el rato. Por eso que Oye, interesante lo que dice Francisco Bennett, acá, que está conectado. Hay muchas historias, que te mandan saludos también a ti, muchas historias interesantes de sueños que no son sueños y se transforman en premoniciones, ¿no? Tema a veces fuerte para mucha gente. De hecho, yo lo quería asimilar un poco, yo, alguien muy cercano, vuelvo con la historia de hace un rato que me arrepentí de meter el freno, pero lo dejó de hacer un ritual que le permitía ver el futuro. Va a sonar loco que lo planteo, pero tiene que ver con espejo, con agua, con cosas por el estilo. Sí, quizás fue la noche de San Juan, de hecho, que es muy peligroso. Pero lo hacía recurrentemente, hasta que de un momento a otro vio la muerte de su mejor amiga, y la vio en el cajón, y ya es la última vez que decide hacerlo. Ahora,
yo me muevo en el mundo del periodismo, me gusta perdona, vio la muerte de su mejor amiga. Y que pasó 2 semanas después. ¿Pero está en Netflix esa o no? Eso es una historia salamanquina que tú la puedes ver y recopilar en terreno. Yo todavía no la he visto, me la recomendaron, pero no la puedo ver. Y te suena, en definitiva, muy loco. Por ejemplo, mi papá, quienes son cercanos, trabajó para la institución de Carabineros muchos años, 30 años para Carabineros, y tiene hartas historias y él es bien escéptico hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, dentro de todas sus historias que tiene que en algún momento llevaron a un señor, a un brujo, que en Salamanca, porque el caballero que los atendía, cuando iban a la cordillera, los carabineros, y se quedaban ahí, y ahí se iban el otro día, para que no le fuera tan largo el pique a la cordillera, y resulta que se enferma esta persona que los dejaba ahí. Carabineros no les quedaba otra en su minuto que decir, bueno, tenemos que hacer algo, ayudar, y esta persona pidió que llevaran a tal persona que era un brujo, resultaba ser un brujo. Cuando llegan con el brujo a la casa, bueno, evidentemente a mi papá por escéptico lo dejan fuera, le dice, sabe que usted mejor no participe de esto, y al rato lo mandan a llamar, y mi papá cuenta, y él dice que él vio como a la persona, el brujo, le abría el pecho con una especie de cincel, todo esto viéndolo, dice, y luego de eso comenzó a sacarle una especie de gusano grande, que se le empezó a enrollar en la mano incluso. Esto año 80 y tanto, y ocurre en la cordillera de Salamanca, en un jeep de Carabineros, habían llevado a esta persona, bueno, mi papá le responde, ¿sabes qué? Lo más probable es que lo que tú me estás mostrando no existe y tú me estás haciendo ver esto, y ahí lo quiero juntar un poco con el poder mental que tienen algunos, ¿no? Y le dice, bueno, ¿tú crees en el diablo? Y mi papá le dice, bueno, si me aparece estos días voy a saber que eres tú. Entonces, en definitiva, lo llevó a un nivel de conversación que no fue quedando chico energéticamente nunca, pero evidentemente que hoy día hay conocimiento que manejan personas y que esto es como en las series, mi querido Gabriel Prieto, aprovechando que tú eres actor, ¿no? Esto es como cuando uno ve el Juego de Tronos, que de repente te sorprende con una historia, no quiero ahora tampoco exagerar que vamos a aparecer con dragones, pero sí hay muchas historias interesantes que van haciendo desde el trabajo de las energías, ¿no? Y lo hemos conversado en otras ocasiones con la misma Catara acá, Jaime Coloma, hace unos días estuvimos conversando que resulta ser muy interesante y uno va entremezclando los temas. Bueno, yo, eso que hace tu alusión a lo del cine, para mí una de las películas que es mi favorita en ese sentido. ¿Por qué una de mis favoritas en tema de las cosas sobrenaturales? Porque yo tuve una experiencia más o menos parecida, la que es El Sexto Sentido, ¿cachai? Es una película por todos conocida, ¿cachai? A mí me pasó algo que yo no era yo el muerto, digamos, no era Bruce Willis, pero a lo que voy es que, por ejemplo, bueno, me pasó algo... Gabriela, qué bueno que lo aclaras. Qué bueno que lo aclaras, te digo. Sí, porque... Sería aterrador estar hablando contigo en este minuto. Claro. Bueno, a mí me pasó algo, a ver, voy a contarlo también, cortito. Yo estaba grabando unos videos institucionales, cosas que se hacían mucho en otras épocas, y que espero que se vuelvan a hacer, que eran esos videos que se prestan por circuito cerrado para la gente de la empresa. Bueno, estaba grabando eso con una productora que tiene mi colega Renato Munster, y estábamos grabando en una locación, en una casa, en la comuna de Macul, me acuerdo, en una casa que tenía un pequeño antejardín. Y esto pasó cuando habían pasado como 3 o 4 meses de la muerte de mi mamá. Y bueno, ya estábamos grabamos una escena afuera en el porche de la casa, y estaba la dueña de la casa, que estaba todo el rato ahí como señora, así que estaba viendo así como grabar los artistas, estaba ahí como mirando, más había prestado la casa y todo, muy interesada ya. Entonces se graba la escena, el director dice corte y descanso, y la señora se acerca a mí y me dice, oiga, ¿sabe que yo le quería decir una cosa? Usted todo el rato, para que usted sepa, hay una señora al lado suyo que lo acompaña para todos lados. Imagínate. Y claro, y ella no sabía ni que mi mamá se había muerto ni nada de nada. Era la primera vez que yo hablaba con ella y mi mamá se había muerto hace 3 o 4 meses. Y por otro lado, después yo me hice con una medium, hace 3 años atrás, me hice una canalización, y ella me dijo, los espíritus de los muertos se demoran como exactamente por lo menos 1 mes o 2 meses en como pasar de este estadio al otro, ¿cachai?
Entonces, como que empecé a hacer atar caos y qué loco eso, pues imagínate, hay gente que tiene esa capacidad, como decías tú, de ver a la gente que está con uno. Yo creo absolutamente en eso, ¿eh? Yo creo que los muertos de uno, los ancestros están contigo, te protegen, te cuidan y te ven y te miran y absolutamente. A todo esto nos escribió una de Colombia hace unos días acá al programa, la vamos a contactar, que es vidente, porque evidentemente que van saliendo historias tremendamente interesantes. Dice en lo personal, yo tuve un sueño recurrente por varios meses y luego lo vi en televisión, atentado a Torres Gemelas. Otros sueños que ya no los conté. Dice, claro, hay mucha gente que comienza a conectar con lo que vamos conversando. Gabriel. Perdón, a mí me pasó lo mismo que lo de las Torres Gemelas. Yo 2 meses antes de las Torres Gemelas tuve un sueño porque yo conocía a unas gemelas que eran de apellido Torres y que las dos se caían. Entonces, ¡Qué huevón más grande! ¡Qué huevón más grande! El gran Gabriel Prieto, esta noche nos es que no me pude aguantar. En el Conjuros de Medianoche. Yo creo que, pero uno puede decir alguna talla, ¿sí o no? Sí, por favor, sí, las que quieras. Ya dijiste, ya. Claro, no, perdón, siga, no. No. Además, aprovecho para pasar el dato que tú estás con tu brujita los días viernes en Conjuros de Medianoche, pues, y están haciendo ahí un programa bien interesante. Jaime Coloma, ¿tienes alguna idea que bajar? Sí, mira, quería retomar un poco lo que planteaba Gabriel, porque a mí me tocó hace un tiempo atrás, hace harto rato en realidad, hacer un programa para un canal de cable que se llamaba Noche de Brujos, y me acuerdo que haciendo la preproducción y haciendo la investigación para conseguir a los brujos, llamé al SAR, al Servicio Aéreo de Rescate, porque soplaron que ellos a veces, en ciertas circunstancias, contactaban a ciertas personas para que los ayudaran a encontrar aviones. Claro. Y me dieron el dato de una mujer que somos grandes amigos hasta el día de hoy, que ella es bruja absolutamente, la Patricia Echeverría, que es además una mujer adorable, y la verdad es que la historia, porque ella era como de las medium, por así decirlo, como decía Gabriel, que más ocupaban ella porque era muy sorprendente. Y una de las historias más impactantes que me contaron con ella, que después ella me la ratificó, y no solamente me la ratificó ella, hicieron una nota de ella, después me enteré de esta cosa rara de la vida, digamos, en Televisión Nacional, porque fue muy sorprendente. Se trataba de un avión que se había perdido en el sur de Chile, y lo estaban buscando porque tú sabes que cuando tú viajas en avión chico, digamos, en avioneta, dejas como un trazado de cuál es la ruta que tú vas a seguir, por si ocurre algún tipo de accidente. Claro. Entonces empezaron a buscar obviamente en el trazado que ellos habían dicho y no la encontraban, no encontraba la avioneta. Y bueno, la contactaron a ella, entonces ella se conecta con alguien de la avioneta y le dice que en realidad que son 3 personas, que no sé qué, entonces le dicen, no, estás mal, porque en realidad son 2. Entonces ella dice, no, son 3. Ella empieza a describir algo con un sabor dulce. Y bueno, finalmente ella cae hospitalizada, producto de las canalizaciones, con un problema grave de hipotermia. Y termina diciendo que ella describe a 2 personas muy bien, y a una tercera no le ve la cara. Dice, no le veo el rostro. Y una de las personas que ella describía estaba dentro de las 2 personas que eran en la avioneta y la otra no. Bueno, finalmente en algún minuto le hacen caso a ella y encuentran la avioneta, efectivamente, donde ella decía que estaba. Y todo esto de Sara está absolutamente documentado, para que sepan por si acaso, no es solamente una historia que me contaron. Y lo que había sucedido es que ellos en una de las bajadas habían llevado a un joven a Deo. Y por eso eran 3 y no 2. Y al llevar al joven a Deo se habían desviado de la ruta para llevarlo porque no había ningún problema. Y lo dramático es que cuando ella le vino la hipotermia es porque la persona con la cual ella se estaba conectando era la única persona viva que finalmente había muerto, y ella sentía los sabores dulces porque esta persona se alimentaba, no recuerdo si unos cliquí, algunos tipos de dulces que llevaba. Lamentablemente habían fallecido todos, y ella veía a 2 muy bien, que era el que habían llevado a Deo y finalmente con el que se conectó, que falleció lamentablemente, y al otro no lo veía porque había muerto decapitado. Entonces fue bien impresionante. Y yo llegué a ella, como te digo, soy gran amigo de ella hasta el día de hoy, la quiero muchísimo. Y como decía el otro día Juan,
es como bruja cabecera, por así decirlo. Decía que todo el mundo tiene una bruja cabecera. Exacto. Y la Patti es muy impresionante, pero además yo llegué a ella por el SAT, por el Servicio Aéreo de Rescate, para que la gente vea que de repente hay ciertas instrucciones que no de manera oficial, pero recurren a gente que aparentemente tiene algún don o alguna capacidad de conectarse o no sé. En realidad yo ahí estoy como Gabriel, no sé qué pasa, pero algo pasa. Leo Germán. Exacto. ¿Qué estás ahí? Sí, estoy acá, no lo escuchaba, así que me fui, pero ya estoy acá. Yo les quiero recomendar una película. Ya. No sé si han visto El Ojo. ¿La ubican? La película El Ojo. Me suena a mí. En el espejo nomás cuando me miro, pero no. Mira, esta película que está acá se llama Los El Ojos. Ojo. El Ojo, y es una película hongkonesa de los hermanos Pang, y la historia es muy, muy interesante, conecta de alguna forma con lo que están diciendo, y básicamente habla de una personaje principal, no les voy a contar mucho, pero es una personaje principal que está ciega desde muy pequeña y que después de un tiempo, casi 18 años después, se hace una operación de córneas, ¿ya? Se hace un trasplante de córneas, y cuando se hace este trasplante de córneas, empieza a ver cosas. Y empieza además a ver ciertas entidades y a entender que de alguna forma estas entidades aparecen porque alguien va a morir, por ejemplo. Entonces ahí empieza una dinámica muy, muy interesante. Es una ficción y está hecha por los creadores de El Aro, básicamente. Entonces, El Aro, digamos... Buen dato. Sí, la recomendación del día de Gabriel Prieto en esta última parte ya del Ley Positivo del miércoles, con historias diversas chilenas del mundo y varias más, mitos y leyendas de Gabriel Prieto. ¿Con qué vas a recomendarnos tú esta noche? ¿Nos vas a sorprender, Gabriel? ¿Alguna película que estos días hayas visto y digas, sí, por acá va lo que quiero decir? Pero espérate, ¿pero tiene que ser película que tenga que ver con lo que estamos hablando o cualquier cosa? No, da lo mismo, ya a esta altura del programa, ya. Es que es que he visto muchas cosas últimamente, entonces no sé por dónde partir, pero a ver, mira, todo esto es de Netflix, para los que tengan Netflix, vi... Desde Iquique, saludos Yerko, gran panel, dice José Pepe, aprovechando que les gustó el panel, disculpa Gabriel. No, bien, bueno, te voy a dejar pasar esta Pepa, pero ya nunca más. No, por ejemplo, hay un documental que a mí me encantó de Netflix, que no sé si alguno de ustedes lo vieron, que se llama Wild Wild Country. No sé si lo han visto. Véanlo si lo han visto, que es toda la historia de la secta de Osho. Sí, es buenísima. Porque además, dime tú, Jaimito, si yo no tenía idea de lo que había pasado ahí. La magnitud. Es brutal. Es súper apasionante porque uno lo que sabe de Osho es que viene después del 7, digamos, y antes del 9. Pero aparte de eso, pero hablando en serio, uno sabe de Osho que escribió estos libros, que es un gurú. No puedo creer este nivel de humor. No puedo creer este nivel de humor. ¿Qué es esto? No, te juro que me preparé. No fue de la mano el programa de hoy. No, pero hablando en serio, es apasionante porque yo no tenía idea de la historia que había para atrás, o sea, es impresionante. No te digas. Y la otra que está muy de moda ahora, que es heavy, que es la Jeffrey Epstein Filthy Rich, o asquerosamente rico, que hay peinado para atrás con eso, o sea, realmente es impactante todo lo que... En Netflix hay una serie OA muy buena y relacionada, dice OA. José, aproveche de mandar el dato también. Jaime Coloma, tu dato a esta hora. Yo recomiendo Poco Ortodoxa, que es una miniserie, solamente de 4 buenísima. capítulos. Oye, excelente, Jaimito. Es una estupenda serie, es preciosa, además es muy emocionante, es muy potente. Y creo que es una serie maravillosa, y desde un punto de vista más de cine de terror, así para no perder tanto el hilo de lo que hemos estado hablando, fíjate que el otro día vi en cable, eso sí, no la había visto en el cine, a pesar de que vi la primera parte en el cine, vi It, la segunda parte, y me gustó mucho. Encontré que tenía una onda media de terror adolescente, de aventura. Esta es la del payaso, ¿no es cierto? Es la del payaso, exactamente. Pero la segunda parte, yo la primera parte, de hecho la primera parte la fui a ver con mi señora y con mi hijo. Nos gustó harto, nos entretuvimos mucho, pero la segunda parte
tratamos de ir a verla, finalmente la sacaron, bueno, todas esas cuestiones que pasan, y la logramos agarrar en el cable, y la verdad es que es bien entretenida, yo se la recomiendo, no tuvo muy buena crítica, pero yo tengo encuentro que es para pasar un buen rato, de verdad uno la disfruta harto. Pero tú le subí el nivel al tiro, al criticarla de esa manera ya mejora la crítica de la película. Dice, excelente recomendación, Jaime, tremenda película. Francisco Bennett, que está ahí escribiéndonos. Leo Germán. Sí, para terminar con el tema de Netflix y las recomendaciones, yo hace poco vi las crónicas de Frankenstein, que están por ahí. Muy buena. Están así como muy piola, pero es una muy buena serie. Son 2 temporadas, creo que sí, son 2 temporadas, son cortitas, son como de 6 capítulos, pero es maravillosa. O sea, no es que hable de Frankenstein como lo conocemos, sino que hay otra cosa ahí pasando en ese universo que es muy interesante, en un Londres o en un lugar por ahí, en un pueblito de por ahí, una población de por ahí, de 1826 aproximadamente, con todo lo que significa esa historia, es realmente increíble. Hay fantasmas, hay detectives, hay muertes tipo Frankenstein, es súper interesante. En una noche feliz para Chile porque cayó harta agua en una zona en donde está afligida por la sequía. Yo pensé que iba a decir porque cayó el que sabe. Muchas gracias por acompañarnos. Leo Germán, un abrazo grande para ti. Jaime Coloma, te queremos mucho, gracias. Nos encanta tu polerón, además. Qué gran polerón. Está genial, Jaimito. Es un precioso polerón. ¿Por qué estás tratando de chaquetearlo, Yerko? No, si lo digo en serio. No solamente me sacas del aire, sino que además me chaqueteas el polerón. Oye, todos tenemos que vestirnos, todos nos vamos a tener que vestir como Yerko, ¿no? Yerko está un caballero. Por favor, porque yo vengo, hoy día me quise poner... No, a mí este polar yo no me lo saco hasta que se pueda salir a la calle, güey. Yerko debe estar con short abajo, ¿no? Terrible. Vamos a tener que hacer un capítulo de cómo se viste usted en cuarentena. Yo no le voy a adelantar porque estoy a poto pelado, yo solamente me visto aquí para arriba. Que sea un misterio, que sea un misterio. Yo estoy con boxer, güey, y no es broma, así que no tampoco. Vamos a seguir esta conversación nosotros fuera de aire. Muchas gracias por la tremenda sintonía. Nos encontramos mañana a las 21:30 horas en el Lab Positivo.